compleja que sea, debe partir en primer lugar de un plan de trabajo, un plan de investigación. Caso contrario, se estará haciendo otra cosa sin el plan de investigación que no se llama investigación científica. Podrá tener otro nombre, pero si no vamos amarrados con el plan de investigación, de entradita le estamos dejando sin brazos y más aún sin pensamiento el trabajo. Entonces, yo les pido a ustedes, integrantes de los diferentes grupos de Escuintla, que tomen con mucha importancia la utilidad del plan de investigación. Luego, en el punto 3, hablaremos sobre algunas características del plan de investigación. Tiene bastantes, pero vamos a hablar de las fundamentales, las características del plan de investigación. También es importante que el plan de investigación, dado a la naturaleza del tema del EPS y sus etapas, prevalece el pensamiento deductivo en el plan de investigación. El pensamiento deductivo, el razonamiento deductivo. Cuando hablamos ahí estamos pensando de partir siempre de grandes generalidades a llegar hasta cuestiones particulares, pasando hasta lo singular, o sea, de lo complejo a lo simple. El pensamiento deductivo prevalece. Entonces el plan de investigación está formulado en ese sentido, el pensamiento deductivo. Si ustedes quieren, el proceso deductivo, o si ustedes quieren también un método deductivo, de lo general a lo particular. Eso así es, repito, por la misma naturaleza del trabajo, porque es probable que ustedes nos dirán, no, es que a mí en X práctica o en X curso nos dijeron, no, dependiendo del contexto. Nuestro contexto hace que hablemos del pensamiento deductivo, de lo general a lo más específico posible. Luego, es necesario que nosotros como investigadores adoptemos un lenguaje técnico. Es decir, si estamos hablando de un plan de investigación, tenemos que utilizar un lenguaje técnico, bien nutrido, bien fortalecido, con mucha conciencia del lenguaje técnico. Si nosotros no tenemos el dominio de ese lenguaje técnico, prácticamente estamos haciendo otra cosa, que no es lo mismo. Yo les he dicho siempre, vean ustedes, los narradores de fútbol, sea televisivo o radial o escrito, tienen su propio lenguaje. Los cronistas deportivos, quienes cuentan chistes, tienen su propio lenguaje. Cuando estamos en un velorio, hay un lenguaje adecuado, o sea, tenemos que contextualizar. En nuestro caso, tenemos también en la investigación adoptar un lenguaje técnico. Y por último, dejaríamos algunos lineamientos de cómo darle nuestra elaboración del plan de investigación, que casi ya está formulado y es cuestión de hacer rellenos, porque en alguna medida el grupo que tuvo a bien desarrollar en el seminario general nos dejó algunos lineamientos. Lo que hice es tomar de ese plan más otros planes de semestres anteriores para tratar de ir mejorando el plan de investigación y que sea una punta de lanza que dirija hacia dónde debe ir nuestro trabajo en el EPS. Bueno, entonces ahí tenemos nuestro contenido. Espero desarrollarlo en el tiempo que me asignaron. Muy bien. Vamos pues. Etapas del EPS. Importancia sobre el conocimiento y aplicación del proceso. Es importante que ustedes estén bien compenetrados de las etapas del EPS. Recuerden ustedes que en la primera etapa, que también se llama etapa preparatoria, están los seminarios, seminario general, seminarios específicos, y actualmente estamos en el seminario de inducción. Pudiéramos decir que fundamentalmente estamos en el trabajo de la planificación. Por eso el plan de investigación, la preparación de guías de investigación,
preparación de boletas, diferentes instrumentos, determinar los métodos, los recursos, etcétera, etcétera, es parte de la planificación. Ahí va entonces inmerso específicamente el plan de investigación. La segunda etapa, como ustedes recuerdan, es la etapa de campo. Al decir etapa de campo, no necesariamente estamos diciendo que tenemos que ir al campo, más aún que existe una resolución de parte del Consejo Universitario donde nos habla de ciertas restricciones motivado por la cuestión de la pandemia. Entonces, por ahí tendríamos que ver el trabajo de campo, pero en sí el trabajo de campo no es más que la recopilación, clasificación y presentación de datos. Vean ustedes aquí, estamos hablando de fases específicas. Vamos a recopilar los datos, los vamos a clasificar y los vamos a presentar. Y cuando nosotros hablamos de recopilación, clasificación y presentación, son 3 fases. Y cada una de esas fases necesita de técnicas. Tenemos que tener técnica. Y cuando hablamos de técnica, estamos hablando de una trilogía. El conocimiento, la habilidad y el instrumento, ¿verdad? Quiere decir que cuando estemos en la fase de la recopilación, tenemos que tener técnicas para la recopilación de datos. Tenemos que tener el dominio del conocimiento de alguna variable, por ejemplo. Incluso la técnica de cómo recopilar, cómo utilizar, por ejemplo, una técnica de investigación documental, Tenemos que tener conocimiento de lo que es esa técnica, pero también tenemos que tener la habilidad. Es decir, tenemos que estar seguros, tenemos que tener el dominio de esa técnica y tenemos que usar un instrumento. Con uno de esos elementos que haga falta, deja de ser técnica. Es necesario entonces tener conocimiento de la técnica de la recopilación, la técnica de clasificación de datos y la técnica de la presentación de datos. Y cuando hablo de la técnica de la presentación de datos es cuando nosotros la información que hemos reunido lo presentamos a través de textos, de cuadros, de tablas, de matrices, de gráficas, mapas, etc. Esa es la presentación. Y por lo tanto, esa recopilación de datos, en nuestro caso, la vamos a hacer fundamentalmente documental, virtual, posiblemente en medio telefónico, bibliografía, a través de una hemeroteca, etc. O sea, tenemos una serie de vías hacia dónde vamos nosotros a trabajar el campo. Y finalmente tenemos la etapa de gabinete, que es después del mes de septiembre, cuando ustedes ya están en cumplimiento de fases, como por ejemplo el análisis, la interpretación y la exposición de resultados, es el trabajo de gabinete. Es cuando nosotros elaboramos nuestro informe colectivo y nuestro informe individual. Pero esos datos que hemos obtenido en la etapa anterior debe ser objeto de análisis. Del análisis interpretamos y luego la exposición de resultados. Ahora, ¿por qué es interesante recordar esas 3 etapas? Porque simple y sencillamente les quiero informar de que el plan de investigación, si bien es cierto, se prepara en la primera etapa, en la preparatoria, debe estar vigente en la etapa de campo y en la etapa de gabinete. De tal manera que nosotros debemos, porque así debe ser, ustedes como investigadores sociales, deben de desprenderse de su plan de investigación hasta que sea aprobado su informe. Porque el plan de investigación es la brújula, es la que nos dirige hacia dónde tenemos que ir.
Por eso que el plan de investigación tiene mucha coherencia, tiene mucha relación con el trabajo del EPS, el plan de investigación. Muy bien. Luego nos preguntamos, bueno, ¿y para qué es útil el plan de investigación en la caracterización socioeconómica ambiental? Muy buena pregunta. No cabe duda que más alguno de ustedes se hace esa pregunta. ¿Para qué es útil? ¿Para qué? Bueno, pudiéramos decir que, uno, que el plan de investigación orienta el planteamiento del marco referencial de la investigación. Vean ustedes, si nosotros no tenemos el planteamiento de ese marco referencial bien claro, estamos sin insumos teóricos, sin insumos conceptuales, legales y empíricos. Necesitamos tener teorías donde se enfoca la investigación del EPS. Eso es muy importante, tener elementos teóricos. Hubo un grupo, el Seminario General, que le correspondió hablar sobre lo que es el desarrollo sostenible. Entonces, es cuando dentro de los grupos se hizo el trabajo, se revisó, este servidor tuvo bien orientar, y eso nos sirve de base para hacer nuestro marco teórico de nuestro plan de investigación. El marco conceptual. Hubo otro grupo que trabajó un glosario conceptual donde aparecen definiciones de variables y de conceptos claves. Ahí está, es cuestión de que se compartan y ya tienen el marco conceptual. Pero es probable que hace falta algunos conceptos, hay que agregarlos. Otro grupo del Seminario General habló sobre el aspecto legal, el marco legal. Hicieron un compendio de leyes. Ahí están los insumos. Es cuestión de compartir entre grupos y ya tenemos el marco teórico, le damos un retoque, marco conceptual ya tenemos el glosario, marco legal ya lo tenemos, y el marco empírico, por supuesto, aquí ya lo debemos de especificar de acuerdo a lo que es el municipio que tenemos la responsabilidad de investigarlo, el marco empírico. Eso lo vamos a tratar más adelante. Entonces, por eso es útil el plan de investigación. Pero también el plan de investigación guía la selección de tipo de investigación, métodos, técnicas e instrumentos de investigación. El plan de investigación entonces nos dice qué tipo de investigación vamos a aplicar. Eso es muy importante. El tipo de investigación aquí será el descriptivo según su alcance, es descriptivo, es describir características. Los métodos, pues partiendo con el método científico, métodos particulares, más adelante lo vamos a ver con precisión, igual que las técnicas e instrumentos de investigación. Esta presentación se las voy a compartir para que tengan a bien tenerlo y que les pueda servir de orientación a la hora de elaborar su plan de investigación. Otra utilidad es que direcciona la selección de fuentes de datos. Bueno, nos direcciona hacia dónde tenemos que buscar los datos. Ahora que estamos todavía en el marco de la pandemia, fundamentalmente busquemos fuentes documentales, busquemos bibliográficos. Cuando hablamos de bibliográficos estamos hablando de libros, a través de la página web, y es probable que con estrategias bajo las estrictas normas de seguridad sanitaria pudiéramos hacer un trabajo de campo, pero recuerden que eso está no prohibido, sino que hay una luz amarilla que nos dice cuidadito, no vayamos directamente por muchas razones. Sin embargo, ya queda en ustedes, platiquen con sus docentes supervisores sobre si es necesario ir al campo o
buscar una estrategia que nos permita reunir información de campo a través de algunos conductos especiales, que más tarde lo vamos a hablar. También el plan de investigación es útil porque nos guía la formulación de objetivos, conclusiones, recomendaciones, introducción, anexos y propuestas de solución. Imagínense, el plan de investigación nos dice cuáles deben ser nuestros objetivos, hacia dónde deben estar nuestras miradas, nuestras conclusiones. Las conclusiones nacen como resultado de los objetivos que nos propusimos en el plan de investigación. Y si las conclusiones están en función de los objetivos, nos es fácil derivar las recomendaciones de nuestro informe. Y por supuesto, nos da insumos para elaborar la introducción de nuestro informe general o individual. Ahí lo podemos nosotros tomar de esa guía que nos da el plan de investigación, los anexos, qué anexos tienen que ir y las propuestas de solución. También direcciona la obtención, clasificación, ordenamiento y sistematización de datos. Usted vea, cuando hablamos de la obtención, estamos pensando en la recopilación de los datos. La clasificación, vamos a clasificar los datos según clase, hacia dónde tiene que ir cada uno de los datos que hemos reunido, clasificarlos, ordenarlos y sistematizarlos. Cuando hablamos de sistematizarlos, estamos hablando en sistematizarlos en cuadros, tablas, mapas, etc. Debe ir debidamente sistematizados. Repito, para este uso del plan, cuenten con el apoyo de nuestros docentes. En cada grupo hay un economista, un auditor y un administrador que, conociendo de su capacidad, nos pueden dar luces para especificar nuestro trabajo. Muy bien. Ahora, ¿para qué es útil el plan de investigación también? Orienta los criterios, ¿para qué? Para el análisis, la síntesis, la comprensión e interpretación de datos en el contexto de la caracterización. Nosotros aquí vamos a analizar los datos, pero no vamos a entregar una información muy grande, sino que la sintetizamos, o sea, vamos a presentar lo más relevante posible, lo más interesante, pero debemos de comprender esos datos y, por supuesto, interpretarlos. Y sin olvidar que estamos caracterizando, y caracterizando es describir características del ámbito ambiental, el ámbito territorial, el ámbito productivo, el ámbito social del municipio, etcétera. Es la interpretación de esos datos. También el plan nos da estrategias para la creación de información propia y actualizada del proceso de investigación del tema. Vean, muchas veces, fundamentalmente en el capítulo 1, lo que nosotros hacemos es repetir lo que ya existe. Es decir, que eso es bueno, porque partimos de antecedentes. Pero nosotros tenemos que actualizarlo, tenemos que dar qué cosas nuevas podemos agregar. A eso se refiere la actualización, porque si nosotros solo trasladamos lo que ya está escrito, seguramente que pierde interés para los interesados en el uso de nuestros informes, porque dicen, ¿para qué si lo que ellos hicieron únicamente es ver lo que está escrito, lo trasladaron y ahí está, y no hay nada nuevo? Entonces nosotros tenemos que luchar por presentar algo nuevo, lo más actualizado posible, la actualización de la caracterización, ¿no? Orienta las estrategias para la selección de los recursos necesarios en la realización de la caracterización, sí. Con el plan de investigación no vamos a hacer, bueno, recursos humanos, son tales cosas, los institucionales, los técnicos, los financieros, etcétera. Por favor, aquí nosotros tratemos de analizar
bien, con mucha claridad, qué recursos disponemos. Tomemos en cuenta que los tiempos ahora hay una reducción y naturalmente no es lo mismo pensar en un EPS un poco extenso en su tiempo con otro donde vamos a trabajar de una manera, como diría yo, intensiva, porque al fin y al cabo lo que se pretende en el EPS es que ustedes se gradúen en el menor tiempo posible. Y eso pues favorece a ustedes, pero no debemos menospreciar la calidad del trabajo académico. Entonces podemos concluir que el plan de investigación está vigente antes, durante y al final de la caracterización. El plan de investigación, repito, no debe ser un simple requisito, un simple abrir y cerrar los ojos, sino que debe estar vivo antes en la planificación, durante el trabajo de campo y al final cuando nosotros estamos presentando resultados. Al fin y al cabo, al final de la caracterización estamos haciendo lo que es la extensión universitaria, que es muy importante. Cómo la universidad extiende a las comunidades a través de un documento escrito el trabajo de investigadores que hicieron su mejor esfuerzo para interpretar la realidad social, económica y ambiental de cada uno de los municipios. A un momento de pausa. ¿Alguna duda, apreciables estudiantes? ¿Alguien que tome la palabra o...? Alguien que tenga alguna duda, compañeros, es momento para que puedan ahí preguntarle al maestro Genaro. ¿O algún comentario? ¿Está bien la exposición? ¿Está claro lo que estoy hablando? Sí, licenciado. Sí, sí, solo una duda. Sí, licenciado. Claro. ¿Alguien dijo? Solo una duda. Si el plan de investigación está vivo durante todo el proceso, ¿se va actualizando constantemente y si se encuentra algo se puede cambiar? Exacto. Eso lo vamos a ver a continuación en las características del plan. Ahí usted verá que sí, efectivamente, no es algo rígido, sino es modificable, ¿verdad? Es modificable. Bueno, entonces, en función a eso, pasaré a las características del plan de investigación. Bueno, la primera característica del plan de investigación es que el plan de investigación debe ser objetivo. Es decir, que el plan de investigación debe ser realista. No hacerlo de una forma subjetiva, eso significa que lo vamos a hacer solo por hacer y fundamentalmente a veces ese plan de investigación no corresponde a la realidad del municipio, que es objeto de estudio, sino debe estar con mucha seguridad que realmente es así porque así es la realidad, así lo piden. Debe ser objetivo. Es una de las características. Lo que dijo, si no estoy mal, no sé, sí, efectivamente el plan de investigación es flexible, no es letra muerta, es que así dice el plan porque así es. No, por favor. Si ustedes en el camino encuentran cambios, pueden hacer las adaptaciones, pueden eliminar algunos objetivos o modificarlos, pero no vayan a tomarlo como algo, así es porque es. No. Debe ser flexible. Otro es dinámico, que está amarrado a la flexibilidad, es cambiante, está en movimiento, no es estático, tiende a verse así como lo estamos utilizando, ir viendo, miren, esto está bien, pero no, en nuestro plan dice esto, cambiemos porque la realidad es esta, es otra, y por supuesto, repito, de la mano con nuestros docentes supervisores, para realmente utilizar ese instrumento valioso y que nos oriente en nuestro trabajo como investigadores en las 3 etapas del EPS. El plan de investigación debe ser participativo, fundamentalmente en torno al grupo de estudiantes y docentes. Tenemos que participar.
No es correcto, vean ustedes, decir, bueno, somos 12 del grupo, 12 estudiantes, 12 apóstoles, que el apóstol 6 acepta el plan, mano, hacele, ¿y cómo lo hacemos? Hacele, solo llenar los requisitos y ahí está, y ahí está, ya pasó. No, tiene que participar en las 3 áreas, tenemos que llegar a consensos, tenemos que platicarlo, dialogarlo, prestar elementos. Fundamentalmente, para eso hay representantes de las 3 áreas, economía, auditoría y administración, y cada quien va sugiriendo lo mejor que debe ser nuestro plan de investigación, debe ser participativo. Y nadie podría decir es que así es, porque ahí se queda. No, tampoco, no. Entonces ahí les pido a ustedes que le den esa característica de participación. El plan de investigación debe ser pertinente. ¿Pertinente a qué? Pertinente a la idiosincrasia de la población del municipio objeto de estudio. Pertinente al contexto social del municipio, al contexto ambiental, al contexto económico del municipio. Nuestro plan de investigación puede ser que varíe entre un municipio a otro, aunque por ser casi municipios del mismo departamento tienen muchas cuestiones similares, pero hay características diferentes entre un municipio a otro. Entonces ahí tenemos que hacer que nuestro plan sea pertinente. Debe ser integral, claro que sí. Aquí debe estar la integración de cada una de las áreas. Debe ver el plan de investigación, tomar en cuenta que vamos a investigar ámbitos distintos, ámbito productivo, ámbito ambiental, ámbito territorial, etcétera, los ámbitos. Entonces debe integrarse, no debe ser una cuestión aislada, tiene que tener integración. Observemos entonces que ese plan sea integral, porque de esa manera nuestro informe presenta características de integración, no de unir partes separadas, sino integral, que sea parte del diálogo, la integración de los elementos del plan de investigación. Es un acto responsable, tiene las características. Si nosotros no elaboramos el plan con responsabilidad y no lo administramos con responsabilidad, estamos perdidos. Y yo lamento muchas veces, llegamos al cierre ya de la última revisión y las conclusiones nada que ver. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo no usamos nuestro plan de investigación. He visto grupos muy importantes donde han utilizado su plan de investigación y les es fácil la elaboración de conclusiones, recomendaciones, etc. Entonces, yo les pido que ese plan sea formulado con responsabilidad, utilizado con responsabilidad, modificado, si ustedes quieren, con responsabilidad. Lo responsable es un valor humano importante que debe prevalecer acá en cada uno de los grupos. Debe ser coherente, sí, es cierto. Debe haber coherencia entre los objetivos y los problemas, por ejemplo. Debe haber coherencia en los marcos, marco teórico, marco conceptual, marco empírico, etc. Debe haber coherencia. En la medida en que nuestros instrumentos, métodos, técnicas, hay coherencia, seguramente que nuestro informe presenta coherencia también. Se ve claramente cuando un grupo sí utilizó el plan de investigación de manera coherente. Es interesante esta característica. El plan de investigación también debe tener la característica de que sea aplicable. Es importante que sea aplicable, es decir, que un objetivo del plan de investigación sea aplicable. ¿Que pueda ser modificado? Claro que sí, pero ya ese objetivo mejorado debe ser aplicable, debe ser de importante uso para nosotros. A eso vamos con lo aplicable.
debe tener un orden lógico, bien estructurado, de manera lógica. Entonces, si se recuerdan que al principio les hablé de lo que es el término de lo lógico, en este caso de lo general a lo particular, el pensamiento deductivo. Entonces, por ahí tiene que ver nuestro plan de investigación, que se vea de lo general hasta lo particular. Bueno, y pudiéramos tener más características, pero creemos que ahí está la esencia en cuanto a las características del plan de investigación. Ahora, ¿por qué hago especial énfasis aquí en el pensamiento deductivo? Porque a través del pensamiento deductivo, el razonamiento deductivo, de premisas para llegar a conclusiones, partimos de lo general. Siempre partamos de lo general, de visiones generales, pasando a lo específico. De lo específico vamos a la particularidad, y la particularidad a lo singular. Y ustedes dirían, bueno, ¿y por qué no pasamos de lo general a lo particular y singular y pasamos por lo específico? Por las cuestiones que más adelante haré ver. Pero lo general, vamos cuando nos dan un tema general. Ya, con ustedes está totalmente conocido que el tema general es la caracterización socioeconómica ambiental y tal cosa. Ese es el gran tema general. Pero este tema general tiene temas específicos, por eso hablamos de lo específico. El primer tema específico es el contexto territorial, el nombre del primer capítulo de nuestro informe, de nuestro bosquejo preliminar de temas. El segundo es el ámbito social, el tercero el ámbito productivo, los requerimientos de inversión y por último las propuestas de proyectos. Esos son los temas específicos. Y cada tema específico tiene subtemas. Los subtemas pasan a ser lo particular. Y cada subtema tiene variables. A eso le llamamos nosotros singular. Entonces, nosotros para profundizar el conocimiento de la realidad social, económica y ambiental del municipio, debemos partir del tema general, pasando al tema específico, al subtema, para aterrizar a lo singular, que es prácticamente las variables, porque las variables son la esencia. Para nosotros investigamos las variables. Entonces, eso es parte del pensamiento lógico que debe prevalecer en nuestro proceso de investigación. Bueno, entonces eso nos permite adoptar un lenguaje técnico, un bosquejo temático. Entonces ustedes tienen a la mano su bosquejo de temas, ya lo tenemos. Ustedes no están construyendo el bosquejo. El EPS, por la naturaleza del trabajo, ya les da a ustedes el bosquejo preliminar de temas, ya lo tienen. Y oigan bien, dice bosquejo preliminar. Eso significa que no es un bosquejo también rígido. Escuchen bien, por favor, hablemos con nuestros docentes. El bosquejo preliminar de temas no es algo rígido, no es algo acabado, no es algo sin salidas, es adaptable. El bosquejo puede ser modificado, su mismo nombre lo dice, bosquejo preliminar, y puede ser modificado de acuerdo a la naturaleza de la realidad del municipio. Por supuesto, repito, cualquier modificación la tienen que hacer en reunión, en consulta con sus docentes supervisores, para que realmente nuestro bosquejo sea útil. Claro, el bosquejo preliminar es la esencia, que va a ser modificado en cosas mínimas, pero no es un cambio rotundo, total, no tampoco, por favor, no estoy diciendo que modifiquen por modificar, no es eso, sino lo pueden adaptar. Pero para eso entonces adoptemos un lenguaje técnico. Entonces, aquí está lo que informé anteriormente. Por ejemplo, el pensamiento general
es el nombre del tema. Ustedes ya saben cuál es el nombre del tema general, es lo general. Lo específico es el nombre del tema específico o nombre del capítulo. Revisen su bosquejo preliminar de temas. Eso, por favor. Lo específico es, el tema específico es el nombre del capítulo. Contexto territorial, por ejemplo. Lo particular son los nombres de los subtemas. Y los nombres de los subtemas de cada capítulo, ahí están. Por ejemplo, en el capítulo 1, que es el contexto territorial, el primer subtema es el contexto departamental y el segundo subtema, el contexto municipal. Ese es lo particular. Y lo singular, por ejemplo, del contexto departamental están las variables, antecedentes históricos, ubicación, división política, población, etc. Esas son las variables. A eso le llamamos nosotros lo singular. Entonces, ese es el tránsito del lenguaje técnico, manejar. Estamos en el subtema 1 del capítulo 2. A ver, ¿quién de todos me dice el subtema 1 del capítulo 2? ¿Cómo se llama? ¿Están vivos, amigos? Participen, jóvenes. Organizaciones sociales. Muy bien, organizaciones sociales. Eso es el primer subtema. Y organizaciones sociales tiene subtemas. ¿Cuáles son los subtemas? Organizaciones. ¿Qué más? Después ya vienen los otros subtemas sociales, ambientales, culturales, deportivas. Sí, correcto, pero las organizaciones ya las estamos diluyendo ahí, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Servicios básicos y su infraestructura, maestro. Correcto. Servicios básicos y infraestructura es el otro subtema. Y ahí ya tiene educación, salud, etcétera, 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 ¿verdad? Que son las variables. ¿Están bien? Entonces, por favor, a veces los docentes dicen, miren, hay que fortalecer las variables. Pero si nosotros no sabemos, no lo ubicamos técnicamente, el lenguaje no nos da, entonces aquí tenemos que familiarizarnos muy bien. Entonces, creo que con ustedes se les compartió un mapa conceptual donde están diluido el bosquejo preliminar de temas. Y ahí es muy fácil cuando decimos que el tema general contiene temas específicos. El tema específico contiene subtemas. Y cada subtema tiene variables. Y a veces las variables tienen subvariables. A eso nos referimos del lenguaje técnico, manejar de esa manera. Claro, eso se hará si estamos constantemente adoptando y fortaleciendo nuestro lenguaje técnico en el marco del bosquejo temático. A eso estamos, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas, por favor? Pues pasamos a... Yo, Genaro. Sí, diga. Tengo una pequeña duda. Fíjese que Hamilton. Usted nos mencionó, ¿verdad?, que el bosquejo preliminar de temas, pues, no es una camisa de fuerza, ¿verdad?, sino que eso se puede ir modificando, ¿verdad? Ahora me surge una duda. Le comento. Para efectos ya de redacción de informe, por ejemplo, sí debemos de seguir como mínimo esa estructura que ustedes nos comentaban. Le pregunto porque, por ejemplo, cuando hicimos el seminario específico, se dio la siguiente situación, ¿verdad? Y esto es para que pues no nos pasen ahorita que ya lo tenemos que aplicar realmente, ¿verdad? De que, por ejemplo, nosotros hicimos con base a ese bosquejo preliminar de temas, que, por ejemplo, 2.1.1 y así fuimos colocando, ¿verdad? Sin embargo, pues la persona que teníamos a cargo en ese momento nos decía, quítenle toda la numeración y solo coloquen todo de manera general. Por ejemplo, ¿qué le digo? El 2.1.1 hasta llegar al 2.1.4. Entonces nosotros lo teníamos estructurado así, ¿verdad? Con la numeración, y después nos dijeron, no, mire, quite todo eso y hágalo todo general. Entonces pregunto
si eso, pues ya efectos ahorita de la vida real, si se coloca con la numeración que ustedes nos proporcionaron o queda a criterio de cada docente que nos va a bien entender, asesorar. Gracias. Gracias, Hamilton. Voy a aclarar. Cuando dije que el bosquejo preliminar de temas no es camisa de fuerza, no estoy diciendo que hay que cambiarlo solo así por así. Se podrá hacer alguna modificación, por ejemplo. Vean, por ejemplo, en organizaciones. En organizaciones hay sociales, culturales, deportivas, ambientales, por ejemplo. Y en el municipio no encontramos organizaciones ambientales. Prácticamente eliminamos organizaciones ambientales. No porque, como dice ambientales, tenemos que anotar algo de las ambientales. Como no. Posiblemente en nuestras conclusiones vamos a indicar que no hay organizaciones ambientales. Y en las recomendaciones recomendaremos que es necesario que la comunidad se organice en torno al ambiente, por ejemplo. A eso me refiero, que a veces en algunos lugares no hay, por ejemplo. Hablamos en actividades productivas. Tenemos, por ejemplo, actividades turísticas. Y si en el municipio no hay turísticas, no lo eliminamos dentro del bosquejo. Pero en la conclusión vamos a notar de que hace falta el desarrollo turístico de la comunidad por tales circunstancias, por ejemplo. Bueno, ahora, con relación al desglose, y yo respeto los criterios, alguna razón tuvo el docente, pero ya ahora que vamos a estar ya unidos como grupo y con el acompañamiento de los docentes supervisores, hay un documento guía que le llamamos las 30 reglas, donde dice cómo debemos elaborar el informe. Esa es una guía. Con base a la guía nosotros vamos a ir elaborando y se va a dar cuenta que sí se acepta hasta 4 dígitos según la necesidad. Pero eso ya lo dialogan y ya los 3 docentes. Por favor, platican y todo lo demás y alguna razón hay. Profesor Genaro. Sí, diga, licenciada Elizabeth. Tal vez yo creo que Hamilton, cuando le hicieron esa observación, es por el uso desmedido que se le puede dar a los dígitos. Bien decía el maestro Genaro, ¿verdad? Nosotros usamos 4 dígitos y luego de eso podemos usar viñetas. Pero tiene como que una escala. Por ejemplo, la viñeta negrita, pero de este mismo tema nosotros queremos continuar un subvariable o un indicador, ¿verdad? Le podemos poner una viñeta de circuito y si aún así de eso desprende otra información, usamos la viñeta que es el guioncito. Entonces, a lo mejor se refería al uso, ¿verdad?, de los numerales. Otra cosa importante son el tamaño de los párrafos, ¿verdad?, la narrativa que ustedes le dan a una situación. Entonces, ¿cuándo parafraseamos y cuándo es conveniente que lo coloquemos dentro de un ítem, ¿verdad? Entonces, ¿quieren colocar dentro de un ítem 2 líneas? No, ¿verdad? Ustedes saben que un párrafo formal, un párrafo introductorio formal debe de tener al menos 6 líneas. Entonces, es una cuestión un poco más de forma en lo que yo considero que Hamilton pregunta. Ahora bien, como bien decía el maestro Genaro en relación al bosquejo preliminar, claro que hay algunos indicadores, ¿verdad?, de una subvariable que nosotros podemos ampliar, incluso mejorar. Claro. Solamente, maestro. Así es, gracias por su aporte, efectivamente. Así como se puede quitar, se puede agregar, según la naturaleza. Por eso el plan de investigación dice es pertinente, es adaptable según las necesidades que se presenten en su momento. Pero repito, todo lo deben dialogar con sus asesores, para no tener inconvenientes.
Cuando ven aquí nuevamente la diapositiva, por ejemplo, cuando hablamos del tema específico número 1, aquí es un número nada más, 1, pero lo particular que es el nombre del subtema ya es 1.2, 1.1, etcétera. Son 2 dígitos, aquí un dígito, aquí 2 dígitos, aquí ya son 3 dígitos, y si hay subvariables ya son 4 dígitos. A partir de los 4 dígitos ya viene, como dijo la maestra, el uso de viñetas. Es decir, ¿por qué? Cuando dijimos debe haber un orden lógico, debe ser coherente, ¿verdad? Entonces tiene que haber coherencia en lo que nosotros hagamos. Pero está bien, Hamilton, hay que verlo de esa naturaleza y usted tiene razón. Pero todo también, imagino, los docentes en su momento, por alguna razón les dijeron por qué. Pero con la guía de las 30 reglas, ahí no hay pierde. Ahí no hay pierde para poder elaborar nuestro plan. No sé si quedó claro, Hamilton. Sí, muchas gracias ahí, licenciado. Igual, licenciada, les agradezco ahí sus comentarios, ¿verdad? Acerca de cómo manejar esto, ¿verdad? Y pues trataremos la manera de seguir todo al pie de la letra, ¿verdad? Muchas gracias. No tanto al pie de la letra, porque entonces estamos siendo un poco falta de flexibilidad. No, debe ser pensamiento lógico, razonado. ¿Me explico, Hamilton? Es decir, también ustedes son los autores. Recuerden que la investigación 99% es trabajo de ustedes, 1% es de los docentes supervisores. Entonces, ustedes fundamentalmente tienen la palabra, ya son investigadores, ya son profesionales. Aprobando el informe, tienen ya su título en la mano, pero se les está tomando con el criterio de ejercicio profesional. Ustedes son profesionales y lo que tenemos los docentes es supervisar, que es la que nos demanda la ley universitaria que darles a ustedes. Muy bien. Bueno, entonces terminamos esta parte. Ahora vamos a pasarnos a lo que es ya el plan de investigación. Diga. Sí. Gracias, licenciado. Buenas tardes. O buenas noches, perdón. Diga. Viendo el bosquejo, licenciado, el capítulo 2, en el 2.1.5, señala otras. Ajá. En esto, licenciado, ¿qué podemos tomar en cuenta? Como estamos hablando de organizaciones, ¿va? ¿Correcto? Sí. Sí. ¿Qué me dijo usted? ¿De qué? ¿1 o 2 puntos? ¿Cuánto me dijo? 2.1.5 refiere otras. En estas otras, ¿qué podemos tomar en cuenta? Cualquier otro tipo de organización distinta a las ya clasificadas que ustedes pudieran encontrar. A veces, por ejemplo, hay en las comunidades organizaciones propias del lugar que no están clasificadas en las anteriores y que nosotros pudiéramos agregarlas. Por ejemplo, a veces hay comunidades donde hay organizaciones de prevención de desastre, por ejemplo. ¿Me explico? Dirían que llegamos al municipio y nos digan, mire, aquí nosotros estamos organizados para ante la hora de un desastre, estamos acá. Posiblemente nosotros estamos organizados contra la seguridad ciudadana, por ejemplo. Han visto ustedes que a veces dice en este territorio no se aceptan las maras, por decirles algo, no sé si se han dado cuenta. Sí. Es probable que haya, entonces ahí ustedes vayan viendo, por favor, algunas nuevas que ustedes puedan tener. Ahí es donde el plan es flexible. ¿Estamos de acuerdo? Y puede ser modificado, agregando o quitando, ¿va? ¿Está bien? Okay. Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, ahora esta presentación también se las voy a compartir. Va a ser en media hora para no quitarles tiempo. Vale. Entonces, mire, pues, nuestro plan de investigación, hacemos nuestra carátula, todo lo demás. Bueno, lo que yo aquí diría no es que así debe ser, camisa de fuerza. También cuente con el apoyo de sus profesores. En el plan de investigación, yo no soy del criterio de escribir introducción, sino escribir presentación. Vamos a presentar el plan de investigación, no tanto la introducción, ¿verdad?
Pero si los colegas docentes le dicen, no, debe ir a introducción, hagan la introducción, pero que realmente tenga esencia de introducción, ¿verdad? Si gustan, dejan presentación o cambian por introducción. Bueno, pero fundamentalmente en la presentación del documento, el plan de investigación es un instrumento, es un documento. En esta sección se debe exponer, dice, ¿qué institución patrocina la investigación? Bueno, la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del ejercicio profesional supervisado de la Facultad de Ciencias Económicas. Esa es nuestra entidad patrocinadora, que nosotros, digamos, si ustedes quieren, hemos sido contratados por la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente por el ejercicio profesional supervisado de la facultad. ¿Qué contiene el documento? ¿Qué contiene? Bueno, el documento contiene el plan de investigación que se aplicará en tal lugar, con el nombre tal, etcétera, etcétera. Lo especificamos ahí. ¿Quiénes lo presentan? El grupo de estudiantes asignados a ese municipio. ¿Cuál es el propósito del documento? O sea, ¿para qué? Pregúntense ustedes, ¿para qué el documento que van a tener, ese instrumento? ¿Cuál va a ser? De hecho, ya les di algunas cuestiones de importancia, lo pueden tomar y lo escriben. ¿Cuándo lo presentan? ¿Y qué contiene el documento? Muchas veces nosotros presentamos un índice, pero si nosotros aquí escribimos que el documento contiene tales cosas, está de más el índice. Pero si ustedes quieren, elaboran el índice, pero repito, mejor esta parte se lo dejo a ustedes junto a sus docentes supervisores, que yo respeto el criterio de cada uno de ellos, por favor. Pero no vayan a decir, es que en la plática de inducción, es que él dijo presentación y es que así es. No, por favor, no se trata de eso. No se trata de eso. Sino que es una opción. Si la consideran bueno y si lo aprueban sus docentes, enhorabuena. ¿Está claro, compañeros? Sí, licenciado. Sí, Muy bien, correcto. Bueno, ahora. ¿Tengo una pregunta? Sí, Oscar. Solo no me quedó muy claro ahí donde dice 2 veces, dice ¿qué contiene el documento? Dice al final de la primera línea y hasta abajo vuelve a decir ¿qué contiene el documento? Solo si me podría volver a repetir eso. Perdón, no, está de más. Está de más. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Por supuesto, como es flexible, es adaptable, pueden agregarle otra parte aquí. Podrán hacer algún tipo de indicación donde digan que derivado de la pandemia, el documento es efectivamente, la investigación es documental, qué sé yo. Eso es adaptable. O sea, podemos escribir, podemos decir otros elementos complementarios, ¿de acuerdo? Complementarios. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ustedes dirán. Bueno. Ahora, cuando vamos al tema general, el punto 1, tema general, de una vez vamos al grano. Tema general. Caracterización socioeconómica, ambiental y proyectos municipales sostenibles del municipio de Guanacaste, departamento de Escuintla, año 2022. Ustedes ya únicamente escriban el nombre del municipio que les corresponda. Marco referencial. El marco referencial de la investigación comprende marco teórico, marco conceptual, marco jurídico y marco empírico. El marco teórico no es la exposición total de una teoría. No se trata de exponer todo lo que dice una teoría, sino solo los elementos teóricos vinculados con el tema general objeto de investigación. O sea, desde toda la teoría, no sé si el grupo 12 o grupo 1, no recuerdo, le correspondió ese ensayo, ya está elaborado, de lo que ellos escribieron, ¿no? Y únicamente lo que está
Glendy, por favor, Glendy. Glendy, por favor, su micrófono. Entonces, tenemos, permítame, tengo una llamada. No tenga pena, profe. Aló. Profesor. Sí. Compañera Glenn, el micrófono, por favor. No sé quién es el anfitrión, pero el anfitrión puede silenciar los micrófonos. Sí, pero ella tiene que estar atenta. No podemos... Bueno, continuemos. Entonces, estamos con esto del marco teórico. Bueno, ¿qué elementos más o menos podemos elaborar? Si ustedes quieren, es elaborar todo un texto, posiblemente de 1 o 2 páginas, donde en una forma resumida, no vamos a escribir así sin coherencia, ¿va? Pero que respondamos las siguientes preguntas. Que en el texto nosotros tengamos la idea de que qué es desarrollo sostenible. Pero para esto, si nosotros decimos qué es desarrollo sostenible, tenemos que sustentarlo con la fuente y a qué enfoque teórico corresponde. Por ejemplo, si corresponde al enfoque teórico de la Organización Naciones Unidas, por ejemplo, o hay otra que nos da una teoría de lo que es el desarrollo sostenible. Escribirlo de manera agradable. Aquí el grupo póngase en concurso elaborar nuestro propio marco teórico. Estos ingredientes, estas preguntas, lo tienen como resultado del ensayo que en el seminario general hizo un grupo. No nos perdamos. Ya está ahí la esencia. Todo, por favor, es de buscar la información, compartirlo y que cada quien ya elabore su marco teórico. ¿Cuáles son los antecedentes históricos del desarrollo sostenible? También ya lo tiene el grupo elaborado ahí. Felicito al grupo, hizo un muy buen trabajo. Ya es cuestión de adaptarlo conforme a nuestras necesidades. ¿Cuál es el propósito del desarrollo sostenible? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Hacia dónde va el desarrollo sostenible? ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible? También es importante que lo mencionemos aquí. ¿Y por qué es importante el estudio del desarrollo sostenible? Y pudiéramos adaptar otras preguntas. Pero la esencia debe hablar de la teoría de acá. ¿Y por qué? Miren ustedes, ¿y qué tiene que ver el desarrollo sostenible? Porque si vamos acá nosotros a nuestro tema general, hablamos de proyectos mundiales sostenibles. Entonces, estamos en el marco de la teoría sostenible. Entonces, tenemos que ver. Aquí, por ejemplo, es importante a veces la diferencia entre la sostenibilidad y la sustentabilidad. ¿Será lo mismo o hay diferencia? Si hay diferencia, ¿cuál es? Eso lo podemos investigar. Recuerden que el EPS también promueve complementar contenidos teóricos no finalizados en los cursos, porque por cultura profesional tenemos que tener idea clara. No es nada extraño que en algún momento dado un curioso nos haga la siguiente pregunta. Miren, ¿por qué ustedes hablan de desarrollo sostenible? ¿Por qué no anotaron desarrollo sustentable? ¿Qué podemos decir si no tenemos seguridad en el manejo? Entonces, partamos de la teoría, de lo general, los enfoques teóricos. Luego, el marco conceptual. También un grupo ya hizo el glosario. Por eso, hace referencia a los conceptos de las variables a investigar del tema caracterización socioeconómica, proyectos municipales sostenibles del municipio de, por ejemplo, aquí tomé de San Lucas, Zacatepeques. En este caso, ¿cuál sería? El municipio de qué? Municipio de Escuintla. De Escuintla, departamento de Escuintla. Departamento de Escuintla. Ya, miren, ya solo es de cambiar, ¿no? De Escuintla. Vale. Ahora bien, ahí estamos.
los cuales se presentan en el glosario que está contenido en la sección de anexos del plan. O sea, ustedes ya tienen el glosario, busquen el grupo que hizo el glosario, compartan y vean si está todo, hace falta. Y el glosario también es perfectible en el transcurso del proceso de investigación. Es probable que surjan nuevos conceptos, hay que agregarlos, no es cosa terminada. Por eso hablamos con el plan al inicio, la característica de la flexibilidad. También hace referencia de los nombres del tema general. Tenemos que saber qué entendemos por caracterización, qué entendemos por... permítame, tengo esta llamada urgente, permítame. Disculpe. ¿Aló? Sí. Llame al técnico, disculpe que estoy dando una conferencia. Por favor, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos esta cuestión del marco conceptual. Pudieran agregarse nuevos conceptos. Lo interesante es saber, porque por ejemplo, si a mí en el grupo me dieron el tema de la división política, yo tengo que manejar qué es división política. ¿Qué es división política? Si no tengo seguridad de ese concepto, estoy perdido y pierdo a todo el grupo. Pero tampoco es responsabilidad de solo el compañero o compañera de la división política. Si a alguien le tocó, por ejemplo, riesgos antrópicos, ¿qué es un riesgo antrópico, por ejemplo? ¿Qué es riesgo antrópico? Estar con bastante seguridad sobre el manejo de esta variable. Eso es muy interesante que nosotros lo manejemos con mucha seguridad, ¿verdad? Y así. Luego, el marco jurídico, también ya hicimos un compendio de leyes y eso lo presentó un grupo. Ya están las leyes, partiendo desde la Constitución Política de Guatemala, la Ley de los Consejos de Desarrollo, el Código Municipal, etcétera, etcétera. Ya lo tienen. Es cuestión de que no es que vayan ustedes a presentarlo todo aquí, sino que solo referirlo y en anexos pueden dejar ustedes el compendio. Pero también es probable que alguna terna de profesores digan, no, nosotros queremos que aquí vaya esto. Pues ustedes lo adaptan de acuerdo a las necesidades que se presentan, ¿verdad? Y al menos yo soy del criterio, para no extender mucho el contenido del plan, referirlo, que en anexo está el compendio, que en anexo está el glosario, y se puede consultar. El marco empírico, aquí sí lo tenemos que escribir, pero ya como consecuencia de nuestro primer contacto que ya tengamos al menos lejano con el municipio objeto de investigación. ¿Qué tenemos que presentar ahí? Bueno, tener a la mano los censos de población. Hay censos de población 2002, 2018, pero también a veces hay censos que a veces el Ministerio de Salud, a través del Centro de Salud o alguna organización, hacen sus propios censos. Incluso las iglesias a veces tienen censos, son censos. Esa es parte del marco empírico. Por supuesto, siempre y cuando tiene relación con nuestro tema objeto de estudio. Los censos agropecuarios. Busquemos si hay informes de EPS de años anteriores, alguna tesis que exista relacionada al municipio. Veamos si hay revistas, si hay periódicos, si hay acuerdos de paz, si hay fotografías, perfil ambiental, el plan CACTUM, el plan operativo municipal, si encontramos mapas, edificios, monumentos, parques, objetos, etcétera. Todo lo que nosotros podemos encontrar y describirlo acá, porque nos consta que ya están. Y si por ejemplo, encontramos otros elementos del marco empírico, los podemos agregar. Es decir, además de lo que estamos indicando aquí, podemos agregar. No necesariamente estoy diciendo que a como dé lugar deben haber fotografías. No se trata de eso. No se trata de eso.
sino que lo que nosotros vamos a tener como referencia, como algo empírico, algo de la realidad, que haga referencia del municipio, perdonen. ¿Aló? Bueno, continuemos. El planteamiento del problema. Ya vamos con el planteamiento del problema. Miren, en la descripción breve de los problemas o necesidades que puedan existir en el municipio objeto de estudio. Bueno, el planteamiento del problema lo presentamos de esta manera: enunciado del problema y formulación del problema. Dos aspectos. En el enunciado del problema. Aquí, por favor, debemos elaborar un texto en el cual se expone la realidad socioeconómica, ambiental, histórica de la unidad de análisis. Se construye al responder las siguientes preguntas. ¿Cómo está la situación social, económica y ambiental del país? ¿Por qué me dicen ustedes del país? Me dirán. Porque nosotros vamos a partir de lo general a lo particular. Seguramente que los grandes logros y los grandes fracasos del ámbito económico de Guatemala repercuten en el municipio. En la cuestión social también, en la cuestión ambiental también. Entonces, para esto les sugiero consultar indicadores específicos. Hay indicadores económicos, indicadores sociales, indicadores ambientales. Le damos la interpretación y enunciamos el problema. Estamos dando un enunciado anticipado de lo que posiblemente nosotros encontraremos en el municipio. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un indicador del analfabetismo que está alrededor de, qué sé yo, 12% a nivel nacional, seguramente que el indicador del analfabetismo en el municipio está alrededor del 12%, un poquito más, igual o menos, pero por ahí va. Los niveles de pobreza, la cuestión de la producción. Si nosotros a nivel nacional sabemos que las características productivas de Guatemala son estas, por consiguiente en el municipio, con algunas variaciones, así los encontramos. Entonces, hacemos el enunciado, posiblemente en página y media, hoja tamaño carta, podemos enunciar el problema. El enunciar el problema es muy importante, tener por anticipado qué realidad le espera al investigador, qué realidad. Por ejemplo, un caso, vamos a ir al departamento de Escuintla. En el departamento de Escuintla está ubicado en la región sur del país. Muy bien. La característica de los departamentos de la región sur es que existe una alta concentración de la tierra. Bueno, si yo voy a un municipio de Escuintla que está en la parte sur del país, seguramente que ahí voy a encontrar una alta concentración de la tierra. Todas esas cuestiones ya deben ser de anticipado para que el investigador no le sea extraño. Claro que va a encontrar cuestiones novedosas, por supuesto, pero tenemos un conocimiento ya anticipado de la realidad social, económica y ambiental a nivel nacional y que seguramente repercute en la realidad del municipio objeto de estudio. Luego nos vamos con la formulación del problema. Aquí ya no nos hagamos bolas, como se dice vulgarmente. De una vez vamos al problema general y de una vez se los presento. Aquí está. Si el problema general se deriva del tema general. Entonces nosotros, recuerden que en la investigación descriptiva se utilizan los pronombres interrogativos: cuál, cómo, dónde, cuándo, quién, para qué y por qué, etcétera. Los pronombres interrogativos. Por ejemplo, aquí propongo que sea cuáles. Entonces, ¿cuáles son las características sociales, económicas y ambientales relevantes, lo más relevante? ¿Y qué proyectos municipales sostenibles se pueden proponer en el municipio de? Ya solo escriban el nombre del municipio, departamento de Escuintla, año 2022. Ya tienen el problema general. Lo hacemos de esta manera, dado a lo intensivo que es el seminario de inducción y que pronto tenemos que llegar ya a nuestro trabajo de campo.
Entonces, vamos a hacer esos ahorros, pero tiene su explicación. Este problema general se deriva del nombre del tema general. Luego tenemos problemas específicos y particulares. Muy bien. Por ejemplo, el primer problema específico. ¿Cómo está la situación del contexto territorial, departamental y municipal? Es el nombre del primer capítulo, el lenguaje técnico que les hablé al principio. Y luego aquí están los subtemas. ¿Cómo se encuentra el contexto territorial del departamento de Escuintla? ¿Cómo se encuentra el contexto territorial del municipio de? Ya solo escriban el nombre del municipio. Y ya ven ustedes, tienen el problema específico con los problemas particulares. Así, de manera coherente, de manera integral, para que vean ustedes cómo. Ahora, ¿por qué? Porque estas son las preguntas, es la brújula para el análisis de cada tema, subtema y por supuesto de las variables. Aquí, ¿cómo se encuentra el contexto territorial del departamento de Escuintla? Vean ustedes, estoy haciendo la pregunta, ¿cómo? Bueno, el segundo capítulo, ¿cuál es la situación del ámbito social en el municipio? O del municipio, qué sé yo. Entonces, aquí están los subtemas. ¿Qué organizaciones contribuyen al desarrollo social del municipio? ¿Cómo está la situación de los servicios básicos y su infraestructura del municipio? ¿Qué entidades de apoyo contribuyen al desarrollo del ámbito social del municipio? ¿Qué tipos de riesgos sociales? Oigan bien, ahí viene cuando nosotros comprobamos que los estudiantes no hacen uso de su plan de investigación, porque aquí dice qué tipos de riesgos sociales, y hay grupos que elaboran su informe y aquí en riesgos sociales toman en cuenta los riesgos productivos. No, aquí nos interesan riesgos sociales. Bueno, pero tenemos que tener claridad qué es un riesgo social. Si no sabemos el concepto, ahí viene la necesidad del marco conceptual, del glosario, qué es un riesgo social. Si no, estamos perdidos, ¿verdad? Luego, ¿cómo está la situación del ámbito productivo del municipio? Ya es el capítulo 3. ¿Cómo se aprovechan los factores productivos del municipio? ¿Cómo está la situación de las actividades productivas más relevantes del municipio? Repito, esto lo hice, estas interrogantes, tomé a bien interrogantes de grupos de semestres anteriores, más el grupo que tuvo a bien elaborar el plan de investigación en el seminario general. Entonces hice una mezcla viendo ver cómo poder unirlos y que ya sea un valor agregado y que ya en el seminario ya lo tengamos. Y aquí siguen las otras palabras, miren. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí miren, ¿cuáles son los riesgos en el ámbito productivo? Ya se dan cuenta, en el anterior fue riesgos sociales, aquí es los riesgos productivos. En el anterior fueron entidades de apoyo al desarrollo social, aquí es al desarrollo de la producción. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo debidamente contextualizado. Los requerimientos de inversión con sus preguntas. Las unidades de análisis. Bueno. En el presente estudio, la unidad de análisis es el territorio urbano y rural del municipio. Específicamente, la investigación recae sobre las siguientes variables. ¿Cuáles son las variables de esa unidad de análisis? Los hogares, los recursos naturales, las unidades sociales. Cuando hablamos de unidades sociales, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de centros de salud, etcétera. Las unidades productivas, hablamos de las unidades agrícolas, pecuarias, artesanales, turísticas, etcétera. Las unidades comerciales, la de los servicios, las instituciones públicas que hay en el lugar, las entidades de apoyo, las organizaciones, entre otras. Cuando digo organizaciones, por ejemplo, si tenemos el Consejo Comunitario de Desarrollo de X aldea del municipio, la organización va a ser objeto de investigación, va a ser parte del análisis, por eso tenemos las organizaciones y otros, ¿verdad? No sé si hay duda aquí en cuanto a unidades de análisis.
licenciado, en el plan es más que todo listar, ¿verdad?, las principales unidades que van a ser objeto de... Exactamente. No, ¿verdad?, por lo que vimos. Así es, exactamente, porque esa es la que nosotros vamos a hacer el análisis. Y luego los objetivos. Los objetivos van amarrados con los problemas. ¿Se recuerdan que los objetivos al grupo les dimos de que a la interrogante que era problema le anteponemos un verbo infinitivo? Porque, por ejemplo, si anteriormente la pregunta es, por ejemplo, aquí, ¿cuáles son las características sociales y económicas y ambientales, etcétera? ¿Cuáles son las características? Ya en el objetivo general queda aquí, describir las características sociales, económicas y ambientales, tal cosa. Describir, vamos a describir. Recuerden que es una investigación descriptiva. Entonces, vamos a describir esas características, ¿verdad? Y estos, miren, de aquí, del objetivo, nacen las conclusiones. O sea, vamos a elaborar una conclusión, pero tomando en cuenta este objetivo. Pero mejor si vamos a los objetivos específicos y particulares, donde aquí, por ejemplo, ya analizar la situación del contexto territorial, departamental y municipal, describir cómo se encuentra el contexto territorial del departamento, describir cómo se encuentra el contexto del municipio. Y así sucesivamente, vean ustedes, se identificó el verbo, se antepuso el verbo identificar, analizar, identificar, según sea el caso, determinar, analizar, identificar, analizar. Ya son verbos, determinar y todo lo demás, ¿verdad? Eso lo pueden ustedes viendo prácticamente lo que son los objetivos junto a los problemas, ya lo tenemos, ya solo es de adoptarlo. Claro, esto no es camisa de fuerza. Si sus docentes dicen, no, hay que cambiarlo, hay que mejorarlo, dialogado con ustedes, háganlo. No es camisa de fuerza, por favor. Claro, de una vez, y que no me vaya a decir de que yo es que dije así, porque así es. No, por favor. La justificación. Aquí tenemos que justificar nuestro plan. En el primer párrafo, son 3 párrafos que tenemos que exponer. Primero, segundo y tercer párrafo. En el primero, pongan las razones por qué es importante la investigación del tema general en el contexto del municipal. ¿Por qué es importante ese tema para el municipio? En el segundo, las razones para qué se investiga el tema en el contexto municipal. Uno es el por qué y el otro es para qué. Respondan esta pregunta, respondan la segunda y en la tercera es importante que ustedes indiquen quiénes son los beneficiarios sobre los resultados de la investigación. ¿Quiénes? ¿Verdad? Responden las preguntas y luego, de manera coherente, vayan hilvanando ideas para escribirlo de manera ordenada. Y verán ustedes que este texto de justificación les queda, como dicen los jovencitos, bien chilero, bien ordenadito, bien arreglado, siguiendo este marco, ¿verdad? Lo que es la justificación. Muy bien. Delimitación de la investigación, bueno, limitaciones del tiempo. Aquí les indico cómo deben ustedes hacer su limitación. ¿Va? Por ejemplo, la investigación se realizará durante el semestre, año 2022, y el periodo de estudio corresponde al año 2022. En consecuencia, los resultados de estudio deben enfocarse al año en referencia, y los mismos podrán compararse a la situación de años anteriores, pero nosotros tenemos que indicar aquí, en cuanto al tiempo, cómo está la situación ambiental, económica y social del municipio en el año 2022. Ese es nuestro punto. No nos perdamos. Resaltemos cómo está, que lo podemos comparar a años anteriores, eso es cierto también, pero nosotros debemos describir la realidad en el año 2022. Limitaciones en el espacio territorial.
describir las características del área urbana y rural. Muchas veces solo hablamos del área urbana, pero la ruralidad no, o al revés, sino debe tener ambos enfoques. Entonces, de ahí viene la división política y todo lo demás. Las cuestiones de los recursos, ¿verdad? Aquí debemos resaltar las principales limitaciones en materia de recursos que contrae la investigación. Por ejemplo, una de las limitaciones es como no vamos a hacer un trabajo de campo en el estricto sentido de la palabra, vamos a tener limitaciones en acceso a la información, posiblemente la disponibilidad de tiempo va a ser un enemigo nuestro, la situación del tiempo. Cuando hablamos aquí de disponibilidad del tiempo, aquí situación del tiempo, que si nosotros queremos hacer una visita, qué sé yo, no sé, no los estoy diciendo que vayan, tomando en cuenta que es en septiembre, es época de lluvia y pudiéramos tener limitaciones. A veces vamos a tener contratiempos, no vamos a tener el apoyo de las instituciones del lugar para darnos la información y más limitaciones de recursos. Tipo de investigación. El tipo de investigación fundamentalmente por su alcance, ya lo dijimos, va a ser descriptiva. Por lo tanto, no hay hipótesis, porque para que tenga hipótesis, hablemos de una investigación tipo explicativa o experimental. Como nosotros es descriptiva, no hay hipótesis. Por su fuente de consulta, bueno, en el marco del COVID, la fuente de consulta fundamentalmente será documental, fundamentalmente, no diciendo que solo va a ser documental, sino que tenemos que tener ingenio para atender cómo poder tener información de campo. Por su enfoque, bueno, nosotros fundamentalmente vamos a tener información cuantitativa. Dado la naturaleza de nuestra carrera es cuantificar, pero en alguna medida necesitamos que entregar datos cualitativos, entonces por su enfoque. Y por su periodo de aplicación es transversal. ¿Por qué es transversal aquí y no es longitudinal? A ver, ¿quién me dice esto, por favor? ¿Por qué es transversal y no longitudinal? Los invito a que consulten, porque también no les vamos a dar todo digerido. ¿Por qué es transversal? Por supuesto, si tienen dudas y yo les puedo ayudar en adelante, cuenten conmigo, por favor. Bueno. El bosquejo preliminar de temas, ahí está. Bosquejo preliminar de temas, aquí está. Capítulo 1, ahí están los dígitos, y vean ustedes. Eso ya está ahí. Posiblemente puede ser modificado, claro que sí. Ahí estamos. Licenciado, perdone, eso de estudio transversal es algo que dice que se conduce en un periodo de tiempo determinado. Ya tiene la respuesta. A ver, explique a todo el grupo, por favor. Que un estudio transversal se conduce en un periodo y tiempo determinado, y un estudio longitudinal requiere de que un investigador observe a los participantes en diferentes intervalos de tiempo. Exactamente. Es transversal porque nos interesa conocer fundamentalmente la situación del año 2022. Año 2022. Si fuese transversal, longitudinal, entonces nosotros nos dicen, bueno, vamos a hacer un estudio durante los últimos 20 años. Bueno, entonces nos indica diferentes escenarios. Ahora me van a decir, bueno, ¿y entonces por qué consultamos el censo 2022, el censo 2018? Lo que pasa es de que aquí lo que estamos haciendo es buscar información de los años anteriores como antecedentes para interpretar lo que nos toca a nosotros, interpretar la realidad del año 2022. ¿Está claro, Manuel? Así es, Lito. Gracias. Estamos bien, entonces quedamos bien, por eso es transversal. ¿Sí? Sí, gracias, muy bien. Muy bien, correcto, ahí estamos entonces. Muy bien, ya ven, usted salió. El amigo consultó inmediatamente la fuente y ahí lo encontró. Qué bueno. Luego, métodos e instrumentos. Aquí están los instrumentos. El método va a ser el científico. Aquí está el método científico. Y el método científico tiene fases. La indagación, vamos a trabajar en la fase indagadora, y aquí nos dice qué tenemos que hacer en la indagación, la demostrativa y la expositiva.
Métodos particulares, aquí lo indicamos, el método de análisis sintético, análisis síntesis, si ustedes quieren, el método histórico comparativo, puede servir el método deductivo inductivo, el método documental, etcétera. Son los métodos que nosotros tenemos. Las técnicas de investigación documental, puede ser la lectura, el subrayado, la redacción, la narrativa, la exposición, presentación de informes, consultas de páginas de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Técnicas de campo, fundamentalmente la observación, la entrevista, de repente aplicamos la encuesta. Mañana tenemos una charla sobre el muestreo estadístico, vamos a abordar más sobre la encuesta, por favor. Los instrumentos de investigación, bueno, los instrumentos aquí están. Vamos a elaborar una guía de observación, la guía de entrevista, la boleta de encuestas, y vamos a aplicar la encuesta, guías de investigación documental, guías de investigación hemeroteca, guías de investigación páginas web, etc. El cronograma, pues aquí les presento, según los grupos, escriben todo esto, pero no necesariamente. Ustedes adapten esta su gráfica según sus necesidades, para ver así en forma de tiempo y espacio cómo van a ser sus diferentes actividades. Aquí anoté aquí de antecedentes de un grupo, pero no necesariamente así tiene que ser. Adapten algunas, otras no, pero también van a contar con la asesoría de sus docentes supervisores. Los recursos, pues aquí están los recursos, que eso no cambia mucho. Ahí están las indicaciones y todo lo demás, las instituciones, los recursos físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay ahí los recursos financieros, que establezcan montos, más o menos cuánto les da su investigación. Las referencias bibliográficas, o sea, qué documentos nos sirvieron para hacer nuestro trabajo de plan de investigación, de lo que nos sirvió el plan de investigación. Vi de que en algunos grupos tienen esto, podría ser que sea útil, podría ser que no, lo eliminan y dejen solo lo que está ahí. En los anexos, incorporar el glosario conceptual, y en el 2, la compilación de leyes. Entonces, ahí terminamos. Estas presentaciones ustedes la tendrán, y si hay más preguntas, en virtud de que me pasé de 10 minutos, con mucho gusto puedo yo agrandar más. ¿Tienen la palabra? Sí, licenciado. Una consulta. Cuente. Gracias. Perdón, maestro. El tema, sí, gusto en saludarlo. En el tema del cronograma, sí. Estamos viendo algunos ejemplos que han partido de junio, que fue cuando se inició todo el seminario y el proceso. ¿Partimos de ahí o hacemos de una vez el cronograma desde esta fase? Repito, Valesca, ahí yo espero que mejor consulten a sus docentes de cabecera. Oye, ellos les dirán con mucha sapiencia qué es lo más interesante, ¿de acuerdo? En mi caso, yo lo veo de manera integral. En mi caso, por favor, desde la etapa preparatoria, porque es toda una formación, la etapa de campo y la etapa de gabinete. Yo así lo veo de manera integral, pero yo respeto los criterios de mis apreciables compañeros y compañeras docentes supervisores. ¿De acuerdo? Muy bien. Y maestro, como en los anexos va a ir el tema del glosario y la parte de la recopilación de leyes, en el área donde está el marco conceptual y el marco legal, únicamente describimos un poco, ¿verdad? Sin hacer referencia ya a puras definiciones, digamos, porque eso va a estar en el anexo. Exacto, lo refieren directamente para mayor consultar tal, y ahí está todo, porque Dios guarde, describir en el plan de investigación todo el glosario, páginas de no terminar, ¿de acuerdo? Incluso hay grupos que he tenido en años anteriores que tienen el marco conceptual en un instrumento separado, en un textito separadito, y está para consulta inmediata, ¿verdad? Lo importante es que le den uso, ¿va? Porque trabajar solo por trabajar y no tiene razón de ser, ¿va? Aquí está la doctora Elizabeth, que ya está haciendo tesis de doctorado, ya sabe con mayor razón de lo que estoy hablando, ¿verdad?
Muy bien, gracias, maestro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, licenciada. ¿Alguien más, compañeros? En el transcurso de la noche, y yo enviaré esto a la coordinación del seminario para que los puedan compartir a los grupos. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Licenciado, una consulta. Usted dijo que por ser descriptiva, el tipo de investigación, por ser descriptiva, no va a llevar hipótesis. Eso así. Gracias, muy amable. Sí, recuerde que tipos de investigación, por su alcance, la investigación se puede clasificar en investigación descriptiva, investigación explicativa, investigación experimental. Nuestro caso es una investigación descriptiva, y en la investigación descriptiva no hay que demostrar hipótesis. Por eso no va la parte de hipótesis en nuestro plan. ¿Está claro? Muy bien, Nick. Claro, gracias. Muy bien. ¿Otra interrogante? Creo que ya no hay, maestro. Bueno. Realmente, compañeros, licenciado, el maestro Genaro creo que tocó temas muy importantes, como eran las etapas del EPS, la preparatoria, la etapa de campo y la de gabinete, que realmente son parte esencial para poder trabajar el plan de investigación, como él lo mencionaba, sus características, es el objetivo, flexible, el plan de investigación no va a ser rígido, sino al contrario va a ser flexible, porque durante la investigación, en el lugar objeto de estudio, pues ustedes pueden ir modificando toda esa información, ¿va? También habló él acerca de lo que es el pensamiento deductivo, de lo general a lo particular, a lo específico, perdón, y de lo particular a lo singular. Creo que toda esta información va a ser parte fundamental para que ustedes puedan plasmar esa información en sus planes de investigación. Maestro Genaro Sakimutz, en nombre del seminario de inducción, de mi persona y de la maestra Vilma, agradecemos plenamente por ese aporte, venir a transmitir esa gama de conocimiento a nuestros futuros profesionales de las ciencias económicas, y a la vez agradecemos también al claustro de docentes que el día de hoy se conectó a esta reunión, al licenciado Rudy de León, a la licenciada Rosalinda Padilla, al licenciado Rubén Morales, al licenciado, a la doctora Amaya. Realmente les agradecemos por haberse conectado, y en este momento pues dejo en uso de la palabra a la maestra Vilma. Gracias, también estaba el licenciado Oscarito Segura. Muchas gracias, jóvenes, y muchas gracias, profe. Ustedes no saben por qué le decimos profe, pero nosotros le decimos profe con el licenciado Walter, porque nosotros pues somos profesores nuevos, bueno, ni tan nuevos, ¿verdad? Ya tenemos bastantes años, pero somos de los más nuevos. Y el maestro Genaro para nosotros ha sido nuestro profesor, ¿verdad? Hemos aprendido muchísimo de él durante todos estos años, así como de otros compañeros. Así que muchas gracias, maestro Genaro. Nos encontramos el día de mañana. A todos, compañeros, estudiantes y profesores, muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche.